Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a abordar un tema que seguro la mayoría ha escuchado e incluso ha aplicado. Y bueno, uno de los temas importantes aquí es el agua. El agua es uno de los elementos más importantes que tenemos en nuestra vida. No me imagino un espacio en donde no tengamos interacción con el agua, ya sea en los materiales o en los procesos. Y solo para darnos una idea, un humano adulto tiene aproximadamente el 55% de la composición de su peso en agua. Imagínense, cuánta agua necesitamos para diversos procesos. Pero bueno, no solo en la naturaleza tenemos agua. Y ahorita vamos a hablar específicamente del concreto. El concreto también requiere agua en su composición y para diversos procesos. Y bueno, aquí les muestro dos gráficas en donde podemos ver la composición típica en concretos convencionales. Esto puede variar dependiendo de si tenemos algún concreto especial o utilizamos aditivos. Pero como para darnos una idea, les muestro dos concretos. Uno con pobre en cemento, perdón, y otro rico en cemento. Entonces, si se dan cuenta, la mayor parte de la composición es de agregados. Sin embargo, una parte importante, que es aproximadamente el 20%, es agua. Y aquí el 7 y el 15% de cemento. Estas dos componentes, que ni siquiera son el 50%, son muy importantes para adquirir todo lo que necesitamos en el concreto, como resistencia o durabilidad. Y bueno, casi siempre que escuchamos concreto, se nos viene a la mente estos dos elementos, ¿no? Agua y cemento. Y la relación entre ellos nos da como resultado una reacción de hidratación. ¿Y qué genera esto? Bueno, gracias a esta reacción de hidratación podemos tener el fraguado del concreto y así el endurecimiento. Y con ello, diferentes propiedades. Pero esta reacción es exotérmica. ¿Qué quiere decir? Que libera calor. Tenemos calor de hidratación. Y seguro algunos de ustedes han podido observar que cuando recién cuelan un concreto, después de unas horas empieza a incrementar la temperatura. Bueno, esto se debe a que se está llevando a cabo esta reacción. Y vamos a hablar de dos componentes muy importantes en el cemento: el silicato tricálcico y el silicato dicálcico. Estos dos componentes, junto con el agua, son los que nos dan como resultado dos componentes también muy importantes, que son el hidróxido de calcio y el silicato tricálcico hidratado. Y seguramente recuerdan sus clases de química, en donde podían ver bases y ácidos, ¿no? Bueno, el hidróxido es un componente que nos ayuda, o el causante de que tengamos un pH muy básico en el concreto. El silicato tricálcico hidratado es el que genera la resistencia en el concreto. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Bueno, aquí les muestro una imagen en donde podemos ver una partícula de cemento hidratada. Estos se forman cristales y gracias a ello también tenemos redes internas, las cuales se van uniendo partícula con partícula. Entonces, imaginemos que tenemos diferentes partículas de cemento dispersas. Estas estarán dispersas gracias al agua y a los aditivos que utilicemos. Conforme el agua que lo rodea empieza a reaccionar, empezamos a notar que se van transformando en estos cristales. Y gracias a ello se van uniendo. Entonces, es muy importante, si tenemos partículas de cemento muy separadas o poca cantidad de cemento, estas uniones serán más débiles. En cambio, si hay partículas que se encuentren más cercanas, las uniones o estas redes serán muy fuertes. Además, estos espacios que ocupaba el agua, pues también se van llenando y obtenemos menor porosidad. Y bueno, en este diagrama podemos ver un poco mejor lo que les estoy explicando. La mezcla inicialmente tiene agua, ¿no? Entonces, esos espacios que están ocupando esta cantidad de agua, ahora se van cambiando por los productos de la reacción que ya comentamos. Entonces, dependiendo de esta relación agua-cemento, será como se vayan llenando esos espacios. Si tenemos un concreto pobre en cemento, con una relación agua-cemento alta,
pues tendremos todavía más poros. Si tenemos una relación agua-cemento baja, tendremos menos poros porque las partículas o los espacios que utiliza el agua serán menores. Bueno, pero una parte de esa agua se irá evaporando. Entonces, sí, y van dejando esos huecos o espacios. Si no tenemos compuestos suficientes, no podremos llenarlos y tendremos una gran porosidad capilar. Por eso el concreto tiene mayor absorción y una permeabilidad más alta. Y bueno, perdón, lanzamos aquí la primera pregunta para poder empezar a interactuar con ustedes. ¿Cuál es la cantidad mínima que se necesita de agua respecto a la masa del cemento para que logre hidratarse completamente? Entonces, les pido que aquí me ayuden con sus respuestas. Tenemos como respuesta 50%, 10%, 25% u 80%. Vamos a dar unos segundos. Listo, aquí tenemos las respuestas. Y la mayoría dijo que el 25%. Ahora vamos a continuar con la presentación y ver si esto es cierto. Bueno, antes de pasar con la respuesta, vamos a hablar ahora sí del curado. En esta sección les pongo una definición de la CI 308 y para explicarlo un poquito mejor, lo digo de la siguiente manera. Son las acciones que tomamos para tener la humedad y temperatura necesarias para que el cemento logre hidratarse adecuadamente y así lograr las propiedades que estamos buscando, para que logre fraguar, para que endurezca y alcancemos la resistencia. Bueno, ahora sí, pasamos a ver la respuesta y efectivamente necesitamos aproximadamente un 25% de agua con respecto a la masa del cemento para que logre hidratarse correctamente. Es importante mencionar también que entre estas redes que se van formando de cemento que ya veíamos en la fotografía, van quedando agua atrapada. Entonces, una parte del agua del concreto que utilizamos para la mezcla quedará atrapada entre esas redes. Y más o menos es el 20%. Y bueno, el agua que no se atrape y que no se utilice para la hidratación se irá evaporando. Pero por ello es muy importante el curado del concreto. Porque si se empieza a evaporar antes de que logremos hidratar todo el cemento, pues quedarán partículas de cemento sin hidratar y ya no alcanzaremos la resistencia que buscamos. Bueno, aquí ponemos 3 requisitos que son muy importantes, que de hecho algunos ya lo hemos estado mencionando mucho, la humedad. Necesitamos, como vimos, cierta cantidad de agua para que todo el cemento logre hidratarse y de esta manera tener la cantidad suficiente de cristales que nos ayuden a tener una resistencia que buscamos o de diseño. Además de ello, la temperatura. La temperatura, la reacción de hidratación está en función de la temperatura. Si recordamos, pues un elemento no va a adquirir su resistencia tan rápido en un lugar muy frío como en un lugar caliente, ¿no? Entonces necesitamos esa temperatura. Pero también es importante estar cuidando la temperatura del concreto, porque si tenemos una temperatura ambiente más baja, si el gradiente es muy alto entre estas dos, entre el concreto y el ambiente, podemos llegar a presentar casos de fisuramiento. Bueno, otro factor muy importante es el tiempo. De hecho, una reacción de hidratación puede durar hasta meses. La mayor parte, como el 85 o 90%, se logra a los 28 días. Pero durante las primeras horas y días es donde se lleva más crítico este tema de hidratación. Por ello, es necesario curar durante todo ese tiempo al concreto y proveerlo de la humedad que necesita para que se siga hidratando. Si alguno de estos factores falla, no lograremos el objetivo que estemos buscando. Pero, ¿qué pasa? ¿O por qué se evapora o perdemos esa cantidad de agua en el concreto? Bueno, hay 4 factores muy importantes.
Es decir, por ejemplo, ¿dónde se imaginan que una gota de agua se va a evaporar más rápido? ¿En una playa, en un bosque, donde hay mucha humedad? ¿O dónde les da más sed? Bueno, es cuando hay más sol, ¿no? Entonces, estos 4 factores, la temperatura ambiente, la temperatura del concreto, la velocidad del viento y la humedad relativa, serán los factores que influyen para que el agua que tenemos en el concreto se evapore más rápido. Y bueno, para que se den una idea, la humedad relativa, vamos a poner un ejemplo un poco como para que se den una idea de a qué nos referimos. Imagínense una esponja. Tenemos la superficie de nuestro concreto. Y si una esponja está completamente seca, pues empieza a absorber esa humedad de la superficie, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa esponja está ya saturada o completamente húmeda? Ya no va a absorber agua. Entonces, eso pasa cuando tenemos un ambiente con una humedad relativa muy baja. Lo que pasa es que se evapora más rápido el agua. Y si es alta, nos ayuda a disminuir esa evaporación. Y bueno, solo como dato importante, en los últimos 5 años la temperatura ambiente ha incrementado considerablemente. Entonces es muy importante estar cuidando nuestros concretos. Y bueno, ¿cuándo debemos tomar algunas precauciones? La tasa de evaporación estará influida por estos 4 factores. La tasa de evaporación se refiere a la cantidad de agua que perdemos en una superficie dada por unidad de tiempo. Y ya tenemos algunos diagramas que nos ayudan a saber cuál es la tasa de evaporación. Y esto dependerá de la zona o del área en donde estemos colando. Este diagrama que ven aquí es el que utilizamos generalmente y como les mencionaba, están estos 4 factores. Entonces, nos podemos ubicar en la temperatura ambiente, subimos hasta las curvas de humedad relativa, que estos son factores que podemos medir en obra. De ahí seguimos hacia la derecha hasta localizar la temperatura del concreto, bajamos y ubicamos la velocidad del viento y con ello en esa intersección podemos movernos a la izquierda en el eje vertical y saber qué tasa de evaporación tenemos. Entonces, no podemos saber a ciencia cierta si nuestro elemento se va a fisurar o no, pero sí podemos tomar precauciones, sobre todo cuando tenemos condiciones críticas ambientales. Cuando tenemos una tasa de evaporación mayor a 1, es necesario tomar estas precauciones que nos ayuden a disminuir las condiciones críticas, ya sea para brisas, pantallas, rompevientos. Pero también es importante mencionar que para concretos que tienen puzolanas o cementos adicionados, la fisuración puede llevarse a cabo desde el punto 5 de tasa de evaporación. El efecto del curado en la adquisición de resistencias del concreto no es nuevo. En el año de 1951, un reconocido tecnólogo del concreto, Walter Price, publicó en el Journal del American Concrete Institute un estudio muy interesante. En ese estudio, Price mencionó que en un diseño de mezcla tomó unos especímenes y los mantuvo bajo curado o en condiciones húmedas durante 365 días. Y en esos 365 días determinó resistencias a diferentes edades. Tomó otros y los dejó en condiciones de laboratorio, en condiciones secas. Y lo que obtuvo fue realmente impresionante. Aquellos especímenes en donde se había mantenido la humedad durante los 365 días desarrollaron una resistencia casi del doble de aquellos que no habían sido curados. Pero lo más interesante fue que también empezó a estudiar especímenes que se mantuvieron a humedad en diferentes periodos de tiempo. Estuvo manejando especímenes durante 7 días en almacenamiento húmedo y después secado, durante 28 días en almacenamiento húmedo y después secado, y obtuvo que las resistencias más o menos eran proporcionales. Y fíjense, si ven en la gráfica que tienen en la pantalla, a los 28 días esas diferencias de resistencia son casi imperceptibles, pero a 365 días las resistencias son considerables. Esto es lo que demuestra que en ocasiones hemos encontrado estructuras muy viejas que tienen una resistencia
que se puede demostrar que es diferente a la cual fueron diseñadas. Son resistencias mayores. Es por la humedad que tienen en el interior, que permite que las partículas del cemento se continúen hidratando durante mucho tiempo. Este estudio además demostró que, aparte de aumentar la resistencia, se aumentaba la resistencia a la abrasión, disminuían la permeabilidad de los especímenes, se reducían las contracciones y esto evitaba agrietamientos. Los agrietamientos son indeseables, pero sobre todo lo que el estudio demostró es que con un buen curado se puede mejorar la durabilidad de los concretos. Adelante podemos observar en la siguiente slide que cómo es esa cantidad de agua que se tiene dentro de la matriz de concreto. Mencionaba Cindy que hay un agua que reacciona, otra agua que queda atrapada, otra cantidad queda atrapada y esta cantidad de agua es la que tiende a evaporarse. ¿Cómo es ese proceso de evaporación? Recordarán quienes han diseñado una mezcla de concreto que hay una regla de oro que es la relación agua-cemento. A mayor relación agua-cemento tenemos menores resistencias y a menor relación agua-cemento tenemos mayores resistencias. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, el agua que entra en contacto con las partículas de cemento hace que reaccionen las partículas, pero otra agua que está alrededor empieza a emerger a la superficie y esa agua con el tiempo se evaporará. Los huecos que deja esa agua que se está evaporando provocan que tengan poros y esos poros contribuyen a disminuir la resistencia del concreto. Además, por estos poros pueden ingresar agentes agresivos que van a ir en detrimento de la calidad de nuestra mezcla. Por el contrario, si tenemos muy poca agua, puede ser que la cantidad que tengamos no sea suficiente para poder hidratar al cemento y no alcancemos las resistencias adecuadas. En consecuencia, la cantidad de agua debe ser tal que nos dé la resistencia al concreto y que nos permita continuar con los trabajos de acabado de la superficie. Este proceso lo podemos ver en la siguiente slide. Vamos a ver cómo, con lo que mencionaba, hay un agua que empieza a emerger a la superficie. Esa agua puede ser útil para dar los trabajos de acabado, como les mencionaba, pero en demasía pueden provocar una relación agua-cemento en la superficie que va a tener un detrimento en la calidad de la estructura terminada. A este proceso de surgimiento, de migración del agua a la superficie, es a lo que le llamamos sangrado. Y cuando hay un exceso de sangrado, regularmente en las obras lo que hacen es espolvorear cemento y empezar a dar al acabado. Eso es malísimo porque se provoca una superficie muy delgada que con el tiempo se va a desprender y va a provocar delaminaciones en la superficie. Hay quienes empiezan a tratar de eliminar el agua para poder dar el acabado con escoba o con jaladores. También es muy malo. Lo que se recomienda es empezar a disminuir esa agua arrastrando una manguera por toda la superficie y poco a poco irla quitando para proceder con los acabados, para proceder con el trabajo de acabado de la superficie. Estas son algunas prácticas que regularmente no se recomiendan en los libros, que la experiencia nos va dando respecto a cómo empezar a trabajar el tema del sangrado o el tema de agua en demasía en la superficie. Es importante diseñar la mezcla para que se tenga una correcta cantidad de agua. Y si pueden observar en esta gráfica, verán que en donde estamos graficando el tiempo contra la pérdida de agua de la matriz de concreto, verán que en el primer día ocurre la mayor pérdida de agua del concreto. Podría decirles que en las primeras 8 horas prácticamente se ha evaporado el 86% de la humedad total que se tiene en la matriz de concreto. Es por eso que los trabajos de curado son críticos. Regularmente en la literatura se menciona que debemos empezar los trabajos de curado tan pronto como sea posible, pero nunca nos dicen cuánto es tan pronto como sea posible. Yo les diría que de manera práctica, cuando la superficie empieza a perder el brillo superficial, es cuando se deben empezar los trabajos de curado. Es cuando debemos empezar a proteger a nuestra estructura de la pérdida de humedad. Y esa, más adelante veremos cómo se lleva a cabo esa protección. De no llevarse a cabo los trabajos de curado se tienen grandes problemas. Algunos ya los hemos mencionado con insistencia, que es que el concreto no va a llegar a adquirir la resistencia o las propiedades mecánicas para las cuales fue diseñado. Otros son el que se van a aparecer fisuras. Cuando el concreto empieza a fraguar,
está en cambio de condición plástica ya sólida, hay un efecto que hace que en la superficie se generen esfuerzos de tensión. Las partículas por el asentamiento y pérdida de humedad abrupta empiezan a tener esfuerzos de tensión y esos esfuerzos de tensión provocan agrietamientos. Los agrietamientos plásticos son muy peculiares, son muy amplios en la superficie y van disminuyendo en el interior del concreto, toman una forma de V. Es muy fácil diferenciarlos. Entonces, esos problemas de agrietamiento se pueden provocar si no se empieza un adecuado curado en el momento adecuado. Además, podemos llegar a perder hasta el 50% de la resistencia potencial en comparación con un concreto que está en condiciones adecuadas. Y obviamente, les decía, el agrietamiento es un canal perfecto para que agentes agresivos entren a la matriz y provoquen problemas de durabilidad. Y bien, hasta aquí hemos visto más o menos cómo tratar superficies planas, superficies como pisos, pavimentos y demás. Pero me gustaría hacerles una pregunta. El concreto no solamente se utiliza en superficies planas, se utiliza también en elementos verticales. Y quisiera preguntarles, ¿cuándo debemos iniciar el curado de elementos verticales? Las posibles respuestas son, después de 24 horas de desimbrar, a los 3 días, al quitar la simbra o cuando el concreto adquiera resistencia. Esta pregunta la hacemos porque muchas veces nos enfocamos, les decía, al tratamiento de superficies y creemos que el curado está relacionado solamente con elementos horizontales, pero no. Todo elemento hecho con concreto hidráulico debe curarse. El curado es para lograr que el material cementante pueda desarrollar la mejor resistencia. Y estas preguntas nos ayudan mucho para saber cómo estamos en el público. Y regularmente tenemos un público conocedor. Y esta pregunta, la respuesta a esta pregunta lo está demostrando. Efectivamente, el momento en el que hay que empezar a curar es cuando se retira la simbra de los elementos verticales. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Aquí podrán ver, ya lo dijimos, los elementos verticales hay que empezar a curarlos cuando tan pronto se quite la simbra. Esto nos dice el ACI 308. Las medidas de curado se deben poner en práctica tan pronto como el concreto está en riesgo de secarse prematuramente y cuando dicho secado deteriore el concreto o impida el desarrollo de las propiedades requeridas. Y también nos hace mención del tiempo durante el cual debemos de curar. Y nos dice, el concreto se debe curar por lo menos durante los primeros 7 días de edad. O cuando éste haya adquirido el 70% de su resistencia. Esa es una regla también muy práctica, muy buena, que he encontrado en las referencias y creo que les puede ayudar en los proyectos cuando se enfrenten a esta decisión. En la siguiente slide, hacer una recapitulación de los temas que hemos visto hasta ahorita. Les diría que pareciera un proceso fácil, un proceso sin importancia, un proceso irrelevante dentro de la construcción. Pero el curado es un proceso crítico. El curado depende mucho de los materiales que componen a la mezcla. Hay algunos materiales, ustedes saben que el concreto está compuesto de agregados, como decía Cindy, de agua, cemento, aditivo y demás. Hay algunos agregados que ocupan la mayor parte de concreto, volumen de concreto, que son más absorbentes. Entonces hay que tomar en cuenta el agua que van a requerir cuando están en contacto con ella, cuánta agua van a absorber. Hay también cementos que demandan mucho más agua. Dependiendo de la finura, un cemento, requerirá de diferentes cantidades de agua. El tipo de estructura, ya vimos que no es lo mismo colar elementos horizontales que elementos de construcción vertical. Algo también importante son las condiciones climáticas. Cuando se va a curar hay que ver si va a llover, si se tiene una humedad relativa adecuada y demás. Algunos constructores que construyen en zonas costeras, por ejemplo, en donde la humedad relativa es muy alta, no se enfrentan a problemas de agrietamiento. La humedad es adecuada y el concreto empieza a tener un curado, digamos, natural. Y cuando se trasladan a una zona que es mucho más seca, el venirse con la idea de que no se cura, pues les trae muchos problemas de agrietamiento, problemas de adquisición de resistencia y demás. Entonces hay que tener en cuenta las condiciones climáticas del lugar en donde se ubica la estructura. ¿Qué condiciones de servicio? ¿Bajo qué condiciones estará la estructura? ¿Va a estar en el interior? ¿Va a estar en el exterior? En fin, eso hay que tomarlo también en cuenta. Y sobre todo, siempre piensen en que un curado les va a mejorar la durabilidad del concreto. Eso es lo más importante.
Ahora creo que vamos a hablar de las etapas de curado. Tenemos 3 etapas de curado, o así se clasifican. Esto va a depender de en qué momento es necesario empezar a curar el elemento. Entonces, en el curado inicial, este se lleva a cabo cuando ya se empezó a dar el acabado al elemento, sin embargo, todavía no alcanzamos el fraguado inicial. Entonces, en este momento ya se está perdiendo agua, ya es necesario curar, porque si no vamos a empezar a tener problemas como agrietamiento. Y se da en algunas mezclas que tienen poca exudación o sangrado, o cuando las condiciones climáticas son muy severas. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo curamos? Debido a que el concreto todavía está fresco. Para esto lo que se recomienda es, lo que queremos es impedir que se pierda la humedad. Entonces se puede aplicar niebla húmeda o también aplicación de retardantes de evaporación. Si aplicamos niebla, se recomienda no hacerlo directamente sobre la superficie del concreto, sino encima. Lo que buscamos con esta aplicación es incrementar la humedad relativa y de esta manera disminuir la evaporación del agua. Tenemos el curado intermedio. Este se lleva a cabo cuando ya dimos el acabado de la superficie del concreto, sin embargo, el tiempo de fraguado final aún no inicia. Entonces, la superficie aún no tiene la resistencia suficiente como para resistir que lo inundemos de agua o que le pongamos algún material, algún otro material. Para estos casos, lo que se recomienda es utilizar una membrana de curado. Con ello, vamos a ayudar a que no se evapore el agua, a dejar que el concreto llegue a su fraguado final y posterior a ello, si es necesario, utilizar algún otro método de curado complementario. Y por último, el curado final. Bueno, este es el más favorable, que es cuando ya le dimos el acabado al concreto y ya alcanzó su fraguado final. Es decir, ya está en desarrollo de resistencia. Para entonces, como la superficie ya tiene resistencia suficiente, ya podemos inundar el concreto, rociarlo o aplicar algún otro material sobre él y ya no sufriría algún desperfecto en la superficie. Bueno, es muy importante mencionar que el curado se debe iniciar conforme se vaya secando o perdiendo la humedad en la superficie. Es decir, si tenemos una superficie muy amplia, no podemos esperarnos hasta dar el acabado a todo y que en algunas secciones ya haya alcanzado el fraguado final. Entonces tenemos que ir cuidando muy bien esta parte e ir curando por secciones si es necesario. Bueno, este es uno de los métodos que a veces se usan en obra cuando no se sabe muy bien en qué momento termina la exudación o el sangrado del concreto. Entonces, en algunas ocasiones colocan un plástico transparente de más o menos 60 por 60 centímetros. Si todavía tenemos agua de exudación, esta empezará a evaporarse y se condensará en el plástico. Con eso podemos darnos cuenta de si aún hay sangrado o no en el concreto. Ahora bien, vamos a hablar de algunos métodos de curado. Como hemos mencionado, el agua es indispensable para que se pueda llevar a cabo la reacción de hidratación. Por lo tanto, es uno de los curados más eficientes y recomendables. Y se puede colocar de diferentes formas. Una es el encharcamiento o inmersión, es decir, cubrir completamente nuestro elemento, dejarle cierta película de agua y estar cuidando y monitoreando que siempre tenga agua, para que no tengamos esos procesos de secado y humedecido. También es importante mencionar que el agua que utilicemos debe estar libre de sustancias que puedan dañar el concreto o de pigmentos que vayan a cambiar la tonalidad. Bueno, otra forma de adicionarla puede ser rociado, aspersión o niebla. Ya hay ciertas boquillas especiales para este tipo de aplicaciones. Es muy importante, igual que en el caso anterior, estar cuidando que siga humedecido el elemento y que pueda llevarse a cabo
un curado eficiente. Además, el agua que se utilice puede cumplir con la norma STMC 59. De esta manera aseguramos que esté libre de contaminantes. Y bueno, en algunas ocasiones, por ejemplo, la niebla, como les mencionaba, ayuda a incrementar la humedad relativa y no se aplica directamente sobre la superficie. Otro tipo de métodos es arena o tierra. Este frecuentemente se utiliza cuando tenemos vientos muy fuertes. Así evitamos que se vuele el material que estemos utilizando. Lo que sí hay que cuidar es que puede manchar, ¿no? Puede manchar nuestro elemento. Para esto necesitamos que la arena o la tierra estén completamente saturadas de agua para evitar que haya una pérdida en el elemento. También se utilizan en algunas obras mantas o esteras de algodón o yute humedecidos. Entonces, estos son parte como de seguir incorporando agua al elemento, ¿no? Hay que humedecer muy bien estos materiales y evitar que en lugar de ayudarnos al curado, absorban agua del elemento. En este tipo de materiales también debemos tener cuidado con que estén completamente limpios, porque en ocasiones se utilizan para almacenar otros materiales que pueden ser perjudiciales para el concreto. Además de que los bordes de las mantas deben sobreponerse y poner sobrepesos para que el viento no los vuele. Láminas de plástico es uno de los métodos que se utilizan tradicionalmente, sobre todo en elementos horizontales, y estos pueden ser claros, blancos o pigmentados. Se colocan generalmente después de terminar o pulir o acabar el elemento. Son ligeras y eficaces, pero también debido a que son ligeras hay que sujetarlas muy bien y poner algunos pesos si es necesario. Lo que sí es que debemos tener cuidado porque hay estudios en donde se observa que un plástico negro incrementa la temperatura del concreto aproximadamente 15 grados a comparación de utilizar transparentes y 20 grados si utilizamos a comparación de las blancas. Esto es por la absorción del sol, ¿no? De los rayos. Y bueno, es muy importante porque entonces necesitamos saber bien en qué condiciones está nuestra obra, si habrá mucho sol, si la temperatura es alta, y con esto determinar qué tipo de material vamos a utilizar. Bueno, otro de las aplicaciones son las membranas líquidas. Estos también se dispersan o se rocían, se aplican sobre la superficie del concreto, se pueden aplicar en elementos horizontales y verticales y se deben aplicar cuando el concreto no está sangrando. Algunas de las materias primas que se usan son ceras, resinas, se utilizan algunos disolventes volátiles, entonces dependiendo de la clasificación de la membrana, es importante saber cuál es, porque algunos componentes pueden ser tóxicos. Pero bueno, hay diferentes membranas y cada membrana se hace con materiales diferentes. También es importante revisar qué tipo de acabado tiene nuestro elemento, ya que si, por ejemplo, es texturizado, podemos tener deficiencias en su aplicación. Bueno, también tenemos papel impermeable. Este se utiliza muy similar a los plásticos y son 2 capas de papel craft cementadas y se refuerzan con fibra. También es muy útil, ayuda a prevenir que se evapore el agua del concreto, pero hay que tener mucho cuidado porque si se rasga en algunas secciones puede empezar a evaporarse el agua por esa parte. Entonces, si se rasga, se puede parchar con el mismo material. Otra de las aplicaciones es la tecnología Hydratium. Esta tecnología promueve el curado interno, así hace más eficiente la hidratación del cemento, además de que hace la mezcla más cohesiva, le da mejor trabajabilidad y por ello se puede dar un mejor acabado. Se puede aplicar en todo tipo de elementos horizontales y verticales y bueno, de esta manera también
como beneficio es que evitamos una mala aplicación, ¿no? Ya que se encuentra en toda la masa del concreto. Además de que ayuda también a reducir hasta el 20% de agrietamiento por contracción plástica. Entonces, nos beneficia también en aquellos elementos en donde es difícil dar un curado o que no se planeaba curar, pues promueve la resistencia debido a que mejora la hidratación del cemento. Hay también algunos métodos que ayudan al curado, no son métodos de curado propiamente. Las barreras de viento y sol son de las más comunes, son simplemente barreras para impedir que el viento pegue directamente sobre el concreto, o las barreras de sol, que son simplemente techos para protegerlo de los rayos. Hay selladores que son un poquito más sofisticados, selladores o sellantes o retardantes de evaporación que se utilizan para hacer que se forme una película que pueda empezar a solidificarse en la superficie y nos permita continuar con los trabajos de acabados. Cuando hay humedades diferenciales en la superficie, son muy útiles porque nos permiten que no vaya secando demasiado rápido alguna parte y nos permita poder dar el acabado. Tenemos también algunos métodos especiales de curado. Uno de ellos es el de vapor. El curado de vapor directo se utiliza principalmente en prefabricados, en donde se quiere la adquisición de resistencia muy rápida. Hay que ser muy cuidadosos en la forma en la que se aplica este curado. Hay que ir gradualmente incrementando la temperatura del vapor, después mantenerla constante y posteriormente de forma gradual bajarla. Si no se siguen estas recomendaciones, es muy probable que se haga un daño al elemento y se puedan tener incluso colapsos porque son elementos prefabricados. Las cimbras calentadas eléctricamente también son útiles en lugares en donde se tienen climas fríos. Adelante, por favor. Tenemos una pregunta aquí, hablando de climas fríos y cálidos. A ver, ¿me podrían poner la pregunta, por favor? La pregunta dice, ¿en qué clima es más crítico el curado? ¿En clima frío o en clima cálido? ¿Cómo se imaginan ustedes que son las condiciones más críticas para poder lograr las especificaciones de un proyecto? Trabajando en donde hace mucho calor, se tienen tasas de evaporación alta o climas muy extremos, o tenemos el clima frío, en donde pues obviamente las condiciones de curado deberían ser diferentes a las de clima cálido. Veamos qué dicen sus respuestas. La mayoría coincide que en clima cálido, y efectivamente cuando tenemos, podríamos darle la siguiente por favor, cuando tenemos un ambiente cálido que tiene una tasa de evaporación muy alta, como mencionaba Cindy, que se puede calcular, tenemos problemas de agrietamiento muy fuertes. El ACI 305 define como clima cálido toda combinación de humedad relativa alta, velocidad de viento alto y radiación solar que afecten la calidad de las mezclas. Se deben de tener eso, temperatura ambiente alta, humedad relativa baja y la velocidad de viento y radiación solar que puedan afectar al concreto. En la siguiente slide podemos ver la definición de clima frío. Por el contrario, clima frío es un clima en donde el promedio de temperatura diaria del aire es menor a 5 grados centígrados y durante más de la mitad del día o un periodo de monitoreo de 24 horas, la temperatura del aire no supera los 10 grados centígrados. Para ambos climas hay algunas recomendaciones. Para clima frío, por ejemplo, el concreto debe ser protegido de la congelación, porque recuerden que hay agua en el interior de la matriz, esa agua se puede empezar a congelar, se cristaliza y pueden provocar problemas de expansión y contracción dentro del concreto que hacen que se agriete. Se deben utilizar métodos de curado que retengan la humedad dentro del concreto, y en clima cálido una temperatura de curado inicial alta pues puede dar como resultado una ganancia rápida de resistencia. Sin embargo, se debe usar un método de curado adecuado para garantizar que esa adquisición de resistencia se haga en forma adecuada. Se debe proteger a concreto contra temperaturas extremas y regularmente los trabajos en clima cálido se recomiendan que se hagan durante la madrugada o de noche para tratar de evitar que el concreto tenga unas condiciones húmedas después de que es colocado más o menos estables, que no se tenga mucho calor. Hay algunas recomendaciones para clima caluroso que tienen que ver con procesos que son antes de empezar a colar, como el de proteger de la rápida pérdida de humedad a la estructura. Una vez que se finaliza la colocación, es conveniente iniciar de inmediato el curado. Les decía, si se empieza a perder el brillo superficial, hay que empezar a realizar el curado.
Realizar el curado por lo menos durante los primeros 7 días, proteger el concreto de cambios bruscos de temperatura durante las primeras 24 horas y hay que tratar que la temperatura del agua no sea muy diferente a la temperatura que tenemos en el concreto para evitar choques térmicos. Aquí vamos a lanzar otra pregunta. Bueno, ¿cuál creen de estas opciones que sea un problema derivado de un mal curado? Podrían ser delaminaciones, agrietamiento fino, retardo de fraguado, todas las anteriores. ¿Me ayudan, por favor, con sus respuestas? Y vamos a ver ahorita, hablar de unas cuantas problemáticas derivadas de esto. Bueno, aquí tenemos las respuestas. Mencionan todas las anteriores. Ahora vamos a hablar de 3 tipos de problemáticas y ya vemos si era correcta o no esta respuesta. Bueno, uno de los problemas que pueden ser causados por un mal curado es la variación de color en la superficie. Si tenemos secciones en donde no se está curando bien y donde sí, la hidratación será diferente. Entonces, esto nos puede llevar a que haya una variación de color en el concreto. Y bueno, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Mantener un curado uniforme. Si estamos humedeciendo o inundando con agua, pues revisar que las secciones todas parejitas estén completamente húmedas, o si estamos usando algún otro material, estarlo proveyendo de agua necesaria. Bueno, la reparación, esta es una problemática completamente estética. La mayoría de las veces cuando hay variaciones por esta mano de obra o por el curado, ya son permanentes. Si el grado es muy alto, se puede utilizar un recubrimiento superficial para disminuir este cambio de tonalidad. Otros de las problemáticas es el agrietamiento fino, que de hecho era la respuesta a la pregunta anterior. Bueno, el agrietamiento fino, que ya lo hemos estado mencionando, es una de las principales problemáticas que tenemos cuando no hacemos un buen curado, cuando es deficiente, cuando por algunas condiciones críticas el secado es muy rápido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, utilizar el curado en el tiempo y forma que se requiere dependiendo de cuándo se esté secando el elemento. Como ya veíamos, hay 3 etapas, entonces estar muy pendiente de en qué etapa debemos empezar a curar e iniciar lo antes posible. Si el agrietamiento en esta parte también es estético, el agrietamiento fino no va a disminuir la resistencia, por lo tanto puede dejarse de esa manera, pero si ya es la apariencia ya es muy desagradable, también se puede utilizar un recubrimiento superficial. También se puede dar la formación de polvo en la superficie. Esto igual es cuando el curado es deficiente, cuando la superficie se seca muy rápido y entonces podemos tener esta deficiencia, ¿no? Y por eso se crea ese polvo en la superficie. Necesitamos curar el tiempo necesario, por lo menos durante los 7 días, utilizar compuestos retardadores de evaporación cuando las condiciones son críticas y que por eso se está secando tan rápido nuestro concreto. Y bueno, para reparación, si el polvo es mínimo, se puede aplicar un endurecedor de superficie. En caso de que sea muy significativo, tendríamos que remover ese polvo hasta llegar a una parte sana y entonces colocar una capa firme que sea apropiada para nuestro elemento. Quisimos ejemplificar las buenas prácticas con algunos casos de éxito que tenemos en nuestro portafolio de proyectos. Y vamos a comenzar con el primero. Se trata de un corporativo central en la ciudad de Tijuana que se construyó en 2018, en donde en el trato con la compañía constructora hicimos un análisis económico de lo que repercutía el estar curando con algunos membranas de curado, los recursos que se requerían de personal para poder aplicar la membrana y en elementos verticales también el proceso de curado, cuánto tiempo implicaba.
Después de hacer ese análisis, les hicimos una oferta con un curado integral, con uno de nuestros productos, y créanme que el beneficio que obtuvieron, tanto en apariencia como económico, fue sustancial. Dado los resultados, en futuras construcciones se siguió con este proceso de curado interno. Otro proyecto que tenemos es el programa integral de repavimentación que se dio en Tijuana, en donde se colaron aproximadamente 3 millones de metros cuadrados con beneficios magníficos para la población. Se redujeron los tiempos de traslado de las personas, se tuvieron mejores condiciones para el transporte, y creo que ha sido un programa, que fue bien acogido por la ciudadanía, un programa social. En este desarrollo, nosotros estuvimos también utilizando una tecnología de curado interno, curado en el concreto. Uno de los productos, el Hydratium, fue utilizado y los beneficios económicos también fueron muy grandes. Después de hacer el análisis del curado con membrana y con plástico, vimos que la utilización del Hydratium era mucho mejor. Y no solamente en elementos verticales y horizontales de este tipo, también hemos obtenido beneficios, en la siguiente slide, por favor, en concretos arquitectónicos. Los concretos arquitectónicos deben tener muy buena apariencia, entonces el poner una membrana de curado o algún material sobre el elemento, pues provoca después algunos problemas porque se tiene que desbastar o se tiene que hacer algún trabajo adicional para poder retirarlo y se puede dañar la superficie. Y el concreto arquitectónico fue diseñado precisamente para tener una apariencia de armonía, una apariencia estética, una apariencia muy bonita. Entonces, los arquitectos prefieren que el curado se dé internamente que estar provocando un curado superficial. En otro caso de la Ciudad de México, en Monterrey, también encontramos un ejemplo muy bueno del curado interno. Este fue en una casa habitación, o sea, no tienen que ser grandes obras, desde las pequeñas obras pueden utilizar esa tecnología que está al alcance de la economía de los constructores grandes y pequeños y que trae además, beneficios mayúsculos para todos los procesos y sobre todo económicos. Creo que con esto terminamos. Muchas gracias.